La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. ¿Quién le hubiera dicho a Orwell que el Gran Hermano acabaría convirtiéndose en un exitoso programa de televisión? ¿Quién le hubiera dicho a Marcus Wolf que la Stasi iba a acabar pareciéndose a la tía de Mortadelo y Filemón si la comparamos con los servicios de vigilancia de los Estados Unidos? La vida de los otros, se llamaba aquel filme de Florian Henkel, que hablaba de cómo vigilaba el gobierno de la RDA a sus ciudadanos. Si tuviera que hacerse una película sobre cómo vigilan los Estados Unidos, tendría que llamarse La vida de nosotros. Después de estrenar Minority Report, Steven Spielberg, uno de los más patriotas directores de cine estadounidenses, declaró: estamos renunciando a parte de nuestra libertad para que el gobierno nos proteja. Y efectivamente, sus precogs anticipaban el estado policial persiguiendo los delitos antes de que se produjeran. Como en el derecho penal de autor no hay delitos, hay delincuentes y todos somos sospechosos. El caso Snowden ha puesto sobre la mesa que el Gran Hermano nos controla. Hoy es el hombre blanco de la Casa Blanca el que vigila nuestras cabezas. Atentos, apaches. Esta noche en Fort Apache hablamos de espías. Para ello nos acompañan Augusto Zamora. Buenas. Rubén Herrero de Castro, un habitual del programa. Buenas noches. Lola Ludiac. Hola, buenas noches. Antonio José Chinchetru, bienvenido, se estrena en el programa. Buenas noches. Víctor San Pedro, que acaba de escribir El Cuarto Poder en Red, bienvenido. Gracias. Y cierra la mesa también un nuevo en el programa, Francisco Ejido. Buenas noches. Enseguida empezamos a discutir, dentro vídeo. El 5 de junio, el diario británico The Guardian revelaba la existencia de una orden judicial que permitía que la NSA accediera durante 3 meses al registro de llamadas de los clientes de la empresa telefónica Verizon. A partir de ese día, las empresas implicadas en el programa secreto Prince van saliendo a la luz: Microsoft, Yahoo, Google o Facebook, entre otras. El autor confeso de la filtración, el exanalista de la CIA, Edward Snowden, comienza un exilio que le llevará de Hong Kong a Rusia, mientras Estados Unidos solicita su extradición. Poco a poco se van conociendo más datos. Estados de la Unión Europea o Latinoamérica, como Brasil, se encuentran entre los espiados, lo que desata un conflicto diplomático personificado en la negativa de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, a reunirse con Obama hasta que éste le dé las correspondientes explicaciones. Mientras tanto, Snowden busca asilo en los países del bloque del ALBA, aunque finalmente se queda en Moscú. El caso Snowden ha abierto el debate sobre el equilibrio entre seguridad y libertades y revelado la inmensa capacidad de los servicios secretos norteamericanos para controlar a la población, mostrando pruebas de lo que muchos sospechaban. Esta noche en Fort Apache analizamos las causas y consecuencias del espionaje masivo. Empezamos con la regla del minuto, misma pregunta para los 6, Snowden, Assange, la soldado Manning, traidores o valientes que se han atrevido a decirnos la verdad. Augusto, un minuto. Como todo, según el cristal con que se mira, para unos serán unos traidores, hecho para el gobierno estadounidense es un delito de traición a la patria, perseguible hasta la muerte y en los infiernos. Para el resto de la humanidad, los que creemos en el derecho humano a la privacidad y a la libertad, es obviamente alguien que le ha hecho un favor a la humanidad, y en ese sentido debemos estar agradecidos de que todavía en estos dorados tiempos haya gente dispuesta a dar esos pasos sabiendo las consecuencias que ese paso tendrá, sobre todo de cara a su vida y a su persecución, que eso ya además estaba en el guión, dado los antecedentes que tenía Snowden sobre sus predecesores, digamos. Rubén, un minuto. Recientemente publicaba yo un artículo que titulaba Héroes o traidores, pues reflexionando sobre estos personajes que han saltado a la fama recientemente y son traidores. Son traidores porque han incumplido sus obligaciones, han incumplido protocolos
que habían firmado, concretamente Bradley Manning y Edward Snowden habían firmado el protocolo 132 de la Secretaría de Defensa, donde se comprometían explícitamente y voluntariamente a no revelar ninguno de los secretos o información a la que tuvieran alcance. Y en este sentido, el caso de Snowden es aún más grave porque él reconoce que entra en esta agencia con la deliberada voluntad de filtrar luego datos. Y ya hablaremos luego del transcurso de Snowden en Rusia. Se acabó el tiempo, gracias Rubén. Lola. Yo creo que no se puede aplicar traidores o héroes como si estuviéramos en plena Guerra Fría. Ninguno de ellos es un ejemplo de lo que se consideraba traición, es decir, entregar secretos de un país a una nación enemiga o a una organización con la cual se está en lucha. Ninguno de los tres responde a ese criterio. Ahora, dentro de los tres hay diferencias. Uno estaba sometido a la disciplina militar y se la saltó. Assange creó una organización que en realidad incursionaba en la privacidad, no solo de los gobiernos, sino también de la gente, y el manejo de la información que dio, no al principio, pero sí después, pudo poner en peligro a terceras personas, que es un criterio que en el periodismo no se debe saltar. Pero Snowden yo creo que no responde para nada a ese criterio de traición, porque no estaba trabajando para la Agencia Nacional de Seguridad al momento en que filtró la información. Mi postura es bastante próxima, cada uno de ellos es diferente. Podemos decir que la soldado Manning es una traidora, aunque con el matiz de que efectivamente no ha entregado los secretos a ningún país enemigo, pero es una traidora que ha violado la disciplina militar, aunque no se merece el tratamiento tan duro que ha recibido. En el caso de Assange, indudablemente no es un traidor, no ha filtrado ninguna información de su país, él es australiano, no norteamericano, así que no es un traidor, aunque también tiene un punto de héroe y mucho de estrella pop. Y por último, Snowden es alguien que viola las normas que ha firmado, pero es verdad que lo hace para denunciar una ilegalidad. Entramos en un tema muy complejo. Cometes una ilegalidad para denunciar una ilegalidad mucho más grave, la del Estado. Un problema, eso sí, que yo veo tanto a Assange como a Snowden, es pedir la protección de gobiernos que tampoco son exactamente paradigmas de la libertad de expresión. Más bien al contrario, en sus propios países violan la libertad de expresión de forma constante. Gracias, Víctor. Sin ninguna duda, los tres son héroes para la generación de nativos digitales que votó con o por primera vez con el presidente Obama, que prometió desarrollar un gobierno abierto y una diplomacia pública. Esto fue el programa de gobierno doméstico e internacional del señor Obama, Premio Nobel de la Paz. Esta es la insumisión, es la desobediencia civil de aquellos jóvenes que se creyeron a ese presidente, a ese gobierno y a ese proyecto democrático basado en Internet, y que además lo que quieren es construir un cuarto poder en red, aquel en el cual la ciudadanía sea capaz de colaborar con distintos tipos de asociaciones, algunas como Wikileaks, otras lucrativas, periodistas como The Guardian, para realmente controlar un poder que está sin control. Gracias, Víctor. Francisco. Sí, yo creo que una primera reflexión que podríamos hacer a este respecto es si realmente esto es una situación nueva que se ha planteado, que yo creo que no. A lo largo de los años, a lo largo de la historia, ha habido muchas veces que ha habido personajes que han filtrado información sensible de este tipo, o si realmente son las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos las que nos hacen afrontar una situación como esta de una diferente manera. Yo creo que a partir del 11 de septiembre, sobre todo, el concepto de seguridad cambió completamente. La sociedad se dio cuenta de que no era segura y que algún tipo de coste debería pagar para intentar garantizar su seguridad. Aparte de esto también, yo creo que es digno destacar que estamos hablando de cuestiones sensibles, que hay una línea divisoria muy estrecha entre lo que es conceptos como la seguridad nacional, la libertad de prensa, y ahí también me gustaría destacar la importancia no solo de estas personas que han suministrado información sensible, sino de los medios que la han publicado. Muchas gracias, Francisco. Una pregunta que os planteo, independientemente de que nuestros tres famosos Snowden, Assange, Manning sean héroes o villanos, lo que está claro es que han puesto encima de la mesa información que de alguna manera prueba que los Estados Unidos han cumplido tanto la legalidad internacional como la legalidad americana.
Te pregunto, Ruber, ¿dónde queda la imagen de un país que se presentaba como el adalid de los derechos civiles y de la democracia? Pues queda en el país de potencia hegemónica mundial, que como todas las potencias del mundo, tienen servicios de inteligencia, de espionaje y de contraespionaje. Y me parece una ingenuidad creernos que todas las potencias que tienen acceso a poder hacerlo, no lo hacen. Me ha parecido una tremenda irresponsabilidad lo que han hecho estos tres elementos, cada uno en su apartado, que es verdad que son diferentes. Dos de ellos, Snowden y Manning, firman un documento, lo cual ya les convierte automáticamente en traidores, y Assange es un vividor que había vendido los derechos ya de un libro, que estaba ingresando hasta 80.000 libras cuando el escándalo era máximo, pero que ¿dónde quedan? Pues en el papel de un país que junto con sus aliados está conduciendo una guerra global contra el terror, que las filtraciones de Assange y de Snowden han comprometido, porque no olvidemos que el soldado Manning lo que hace es, al filtrar ese cúmulo de información, revelaba incluso datos militares de emplazamientos de sus propios compañeros, que a muy buen seguro, con sus datos y los de Snowden, los terroristas han utilizado. Y esa información que los Estados Unidos y sus aliados, y todos los que no son sus aliados, hacen, esa información ha sido utilizada para prevenir muchos atentados. Esto es un cúmulo de desinformación, lo que acaba de hablar el compañero, siento corregirte. La soldado Manning estaba manejando como top secrets junto con 1.400.000 soldados. ¿A eso le llamas top secret? ¿Sabes cuánto era la proporción de alto secreto en las revelaciones que hace la soldado Manning? Ínfimas. Ínfimas. Pero es que tú no puedes revelarlo. Es que no puedes revelar nada. ¿Sabes cuánta gente tenía? 4 millones de personas estaban en posesión de esos documentos secretos. Esos son los señores y los mercaderes de la guerra. La señorita Manning es una desobediente civil protegida desde... Le llevas llamando traidor a algo que en Nuremberg se le llamó obediencia a un principio superior y por lo tanto desobediencia a un código militar. A sus superiores de que algo no se le ha podido imputar en absoluto, pero nadie, ni una sola víctima a las filtraciones de Wikileaks. Es completamente falso y es una desinformación lo que está soltando sobre esta mesa. Antonio... No se pueden llamar secretos a lo que es información privilegiada de 4 millones de personas, denunciando crímenes de lesa humanidad sentenciados en firme por el Tribunal de La Haya este mismo año, los falsos positivos de Colombia. Si estás también en contra del Tribunal de La Haya, estamos de acuerdo. Antonio y después Augusto. Bueno, a mí me gustaría tratar varios temas. Bueno, Víctor San Pedro, usted ha hecho una comparación que a mí me parece fuera de lugar, lo siento mucho, aunque se enuncien temas graves. El no la hago yo, la hace Johan Galtung, uno de los mayores académicos sobre estudios de la paz. El Holocausto entra en una categoría moral, igual que algún otro gran crimen contra la humanidad que aquí no se ha igualado. Entonces, bueno, podemos decir que la obediencia debida, podemos, si quiere, comparar con Chile, los militares con Pinochet, o podemos comparar con otros, pero, en fin, con el Holocausto no. Yo lo que quería decir, Estados Unidos, ¿dónde queda? Vamos a ver. A mí me parece que no tiene sentido rasgarse las vestiduras porque Estados Unidos espiará a algún país europeo, a China, a Brasil. Bueno, vamos a ver, los países se espían unos a otros. Eso ha ocurrido siempre. O vamos a ser tan ingenuos de pensar... Siempre ha existido la tortura. Vamos a legalizarla y a legitimarla como perdone, por favor. Vamos a ser tan ingenuos de pensar que España no tiene agentes del CNI en el norte de Marruecos. Vamos a ser tan ingenuos de pensar que Venezuela no tiene agentes en Colombia y viceversa. Vamos a ser tan ingenuos. Una cosa es eso. Otra cosa, y es un salto cualitativo, es espiar a civiles, es espiar a particulares. En el exterior, que eso es una novedad, es particulares que no tienen nada que ver con la seguridad. Y en el interior. En el interior es una novedad en el sentido que haga un país democrático, porque a sus propios internos, a sus propios nacionales, lo han hecho algunos países. El vídeo recordaba la vida de los otros. Por ejemplo, el caso cubano, ahí incluso se llega al CDR, al Comité de Defensa de la Revolución, que espía a los ciudadanos a nivel de calle. Curiosamente, Óscar Espinosa Achepe, un disidente cubano recientemente fallecido, escribía un artículo a raíz de esa película que se llamaba La vida de nosotros, frase que
que, pues fíjate, has llegado a esa misma conclusión. Entonces, no nos rasguemos la vestidura, son cosas distintas espiar a otros y, ya insisto, espiar a tus propios ciudadanos es un salto cuantitativo muy grave, y a los particulares. Y otro tema, hay otros héroes, solo un temita, hay otros héroes de la libertad, auténticos héroes de la libertad, perseguidos por el gobierno Obama, de los que no se hablan. Por ejemplo, está James Rosen, periodista de la Fox, acusado, como no le pueden acusar por informar, está acusado de colaborador necesario para el delito, porque un agente, alguien le filtró una información sensible. Associated Press, 100 periodistas pinchados por querer informar sobre operativos antiterroristas en Yemen. O Barrett Brown, que lleva el Project PM, piden para él 105 años de cárcel por 17 delitos que se han inventado. Está claro que espiar es frecuente, como son frecuentes los homicidios, y tanto espiar como asesinar a alguien es ilegal y tiene que tener consecuencias si te cogen, porque si no esto sería la ley de la selva. Augusto. Es que a eso me quería referir, porque cuando yo escucho a algunos de los aquí presentes, recuerdo las teorías y, los principios de Nuremberg son principios que justamente tienen un altísimo valor porque vienen de uno de los hechos más atroces en la historia humana. Y no solo no pierden valor, sino que lo adquieren más y con mayor relevancia cuando nos encontramos con temas que tienen que ver con los derechos humanos. Y el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de expresión es un derecho humano fundamental, consagrado desde hace siglos y que está protegido ampliamente por el derecho internacional y por convenciones internacionales. O sea, no es que estemos hablando de algo baladí, sino de una cuestión que es intrínseca y un derecho fundamental de todos y cada uno de los seres humanos. Yo no quiero que nadie me esté leyendo mis correos, que nadie se arrogue en nombre de una fantasmal lucha contra el terrorismo en la que los terroristas es la humanidad entera y los únicos que no son terroristas son los que vigilan, ¿ya? A tal punto que yo me encuentre en el mayor de los desamparos. Y todo en nombre por razones de Estado. ¿Sí? Las razones de Estado han justificado todos los crímenes. Eso, si me permite, señor perdón, pero es que y yo quiero recordar que aunque a ciertas personas les disguste o no les importe, se supone que la organización estatal mundial está gobernada por el derecho internacional y que no hay una norma interna que pueda vulnerar una norma internacional. Y Estados Unidos tiene por principio, y eso se puede demostrar ampliamente, que el derecho internacional se lo pasa literalmente por el forro. Entonces, no se puede arguir desde posturas de justicia y de legalidad que una norma interna que viola flagrantemente tratados internacionales es justificación para considerar a alguien traidor cuando ese alguien está actuando de conformidad con lo que manda el orden y la moral internacionales, que es el punto esencial. A ver. Yo solo, el matiz rapidísimo. Yo solo quería, las enseñanzas del Holocausto y los principios que emanan de Nuremberg, yo estoy de acuerdo que son universales. Lo único que decía que no es comparable la violación de la privadidad con el asesinato sistemático de 6 millones de seres humanos. Era alusión rápida, Francisco. Yo lo que creo es que no nos podemos hacer trampas a nosotros mismos con los conceptos y con la terminología. Yo recuerdo que una de las principales acusaciones que se hacía al gobierno de los Estados Unidos después de los atentados del 11S, o que incluso se hizo al gobierno español después de los atentados de Atocha, es que había habido un problema de información. Había habido un fallo de los servicios secretos a la hora de detectar el peligro que se avecinaba. Otro de las grandes quejas, otro de los grandes debes que se apunta a la política exterior norteamericana en los últimos años son los fracasos en la guerra de Irak, de Afganistán. Precisamente también se le achaca que los servicios de información americanos no habían sabido prever la situación del conflicto, cómo vencer. La batalla militar sí que la vencieron, pero cómo gestionar la posguerra en ambos casos. Entonces, lo que no se puede es acusar a un gobierno, en este caso como el norteamericano, de que sus servicios secretos fallan, de que su información falla, y luego también poner en cuestionamiento cómo se obtiene esa información, porque al final esa información solo se puede obtener de una manera. Eso no significa que tenga que haber barra libre, es decir, que el gobierno pueda hacer absolutamente lo que quiera sin respetar los derechos de los ciudadanos. Yo creo que lo que tiene que haber es un consenso social de hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede llegar, pero teniendo claro que la información solo se puede conseguir de una manera.
Recuerda el discurso del general en la batalla de Argel que dice: si quieren que Argelia sea francesa tienen que asumir que el ejército tortura, pero eso es terrible, Lola. Bueno, yo creo que en nombre de la seguridad no se puede seguir justificando lo que se ha revelado como un espionaje masivo, sin límites y tal y cual, porque claro, y de hecho el presidente Obama en Naciones Unidas no siguió insistiendo en el argumento de la lucha antiterrorista, porque claro, ¿cómo justificar que se ha pinchado los teléfonos del Parlamento Europeo en base a la lucha antiterrorista? O que la nación más espiada de Europa era, qué casualidad, la que es en cierto sentido competidor de Estados Unidos, que es Alemania, donde miles de ciudadanos han sido espiados y empresas. O ¿dónde está la lucha antiterrorista en los teléfonos móviles de la presidenta de Brasil o del presidente de México aún antes de que fuera presidente? Y para ver con quién iba a componer el gobierno. Entonces, lo que está claro es que una parte importante de ese espionaje ha sido para tener información privilegiada y una situación de poder en las relaciones internacionales. Y entonces lo que está en cuestión ahora es que si no hay un espacio para poder manejarse las relaciones internacionales, y esto es la ley de la selva, pues vamos a salir perdiendo todos. Y yo lo que tengo claro es, la Guerra Fría era la pugna de la supremacía por el control de las armas nucleares, y ahí nos metimos, y todavía estamos queriendo deshacer lo que ha quedado de esos rescoldos. Ahora estamos en un mundo multipolar donde la carrera es a ver quién controla el ciberespacio. Y en eso Estados Unidos va muy por delante. Ojo, China tampoco va nada detrás, porque son millones de chinos los que son espiados en su correo electrónico, pero lo que me parece el colmo es que se haya llegado a una situación en la cual un exagente del KGB, presidente de Rusia, sea el paladín de las libertades porque le da derecho a Snowden a no ser perseguido a sangre y fuego por tierra, mar y aire por haber revelado esta situación. Yo lo que creo que la única manera de encauzar esto, porque espionaje siempre ha existido, pero las guerras también, pero las guerras tienen reglas, al igual que el espionaje, es que en esa institución que tiene Naciones Unidas, que supuestamente controla las telecomunicaciones, se haga una actualización del ciberespacio y de Internet y de las telecomunicaciones con unas reglas universales, controladas por civiles, que garanticen la privacidad de los ciudadanos, que no quiten de mérito ninguno de que se pueda establecer una lucha antiterrorista. Bueno, retomando un poco la reflexión que acabas de hacer, Snowden en su huida, es que hay un detalle que no estamos cayendo, Snowden en su huida ha revelado parte de la información, pero se ha quedado con otra porción de información. Ahora mismo está en Rusia. ¿Vamos a ser tan ingenuos de creer que él no va a cambiar esa información a cambio de que no le extraditen? ¿Este es el héroe? El héroe está ahora mismo en Rusia negociando. ¿Qué imputaciones son esas? ¿Pero cómo que imputaciones? Es que Snowden no ha entregado, Snowden solo filtró parte. Snowden condenando por suposición. No, Snowden no ha, se la ha revelado de Guardian. No ha revelado y ahora mismo se encuentra en Rusia con porciones. Putin le puso la cláusula cállate, no perjudiques a mis aliados. Claro. Textual. Y a continuación. Esa es la respuesta de un espía. Vamos a ser tan ingenuos de creer que ahora Snowden debería seguir en el camino de la heroicidad, revelando los datos que Putin no había filtrado. Teme a Snowden y compañía tanto como Obama o más, porque son gente incontrolable. Vamos a dejar acabar a Rubén. Pero vamos a ver, entonces, Snowden se encuentra en Rusia y está claro que tiene porciones que no ha filtrado. Está claro lo que va a hacer con esas porciones de información. Se las va a entregar a Rusia porque sabe que va a ser extraditado. Esto es falso. Sabe que va a ser extraditado. Yo hago una suposición. Yo no hago una afirmación. Creo que él negociará con esa información ante el riesgo de la extradición. Esto es lo que yo estoy diciendo al respecto de Snowden. Y yo vuelvo a insistir, los dos formaban parte de la administración y los dos firmaron documentos de privacidad y confidencialidad. Y si eran conscientes o conocían que se estaba cometiendo alguna violación, deberían haber informado a sus superiores o utilizar otros canales que no procediera a la filtración masiva de esos datos. Es simplemente esto. Víctor, y la filtración no fue masiva. El Cablegate se compone de 750.000 cables, de los cuales solo fueron liberados el 2%. Yochai Benkler, 2010, artículo de la Columbia University, el más citado sobre el caso. ¿De acuerdo? Esto es falso. Segunda cosa, es completamente falso que a Snowden le pague cualquier Estado. Por de pronto, quien le está
blindando jurídicamente es una organización que se llama Wikileaks. Una organización que no tiene ni siquiera su copyright, porque son copyleft. A ningún Estado, ¿eh? Eso se le llama espía, a alguien que roba documentos para luego canjear por otros, ¿no? A mí lo que me sorprende muchísimo es encontrarme en el espectro liberal a gente que ni siquiera garantiza la soberanía individual y nacional, como mis compañeros precedentes de este lado de la mesa han manifestado. Es imposible tener una política soberana en la Unión Europea si tienes los teléfonos pinchados. Es imposible tener una ONU independiente si, como reveló Manning, uno de los objetivos es el secretario general de la ONU. Y quiero recordar, queridos liberales, quiero recordar que el Watergate supone la caída de un presidente de gobierno por espiar a la oposición en campaña. El retroceso civilizatorio al que hemos llegado, empleando este tipo de suposiciones y este tipo de acusaciones sumarísimas, nunca fue juzgado por esos cargos, ni siquiera imputado, con una gravedad terrible sobre lo que son las consecuencias de estas personas. Estar 11 meses detenido, recluido en una plaza de garaje por revelar crímenes de lesa humanidad, por liberar un vídeo que la Reuters había pedido y que le fue negado por la Patriot Act. Esto no se llama democracia ni se llama civilización. Enseguida os doy la palabra, pero tenemos que pasar a vídeo y os voy a contar una anécdota de Nixon. Algunos historiadores dicen que una de las claves del fin de Nixon fue una cosa que no tenía nada que ver con la ilegalidad. Ya Johnson tenía micrófonos en la Casa Blanca y le había dicho a Nixon: pon esto que es utilísimo para escribir tus memorias. El problema de Nixon es que lo grababa todo y cuando se vio obligado a entregar esas grabaciones se veía como un republicano, utilizaba un lenguaje soez, agresivo contra los homosexuales, contra los judíos, y eso no se lo permitieron a Nixon, a pesar de que no era legal. Fue una de las víctimas de los propios sistemas de autovigilancia de los americanos. Enseguida seguimos discutiendo, pero antes vamos a ver qué nos tienen preparados nuestros redactores en Zapping Apache. Quien controla el pasado, controla el futuro. Quien controla el presente, controla el pasado. As for our common defense, we reject as false the choice between our safety and our ideals. Desde mi ordenador yo podía pinchar cualquier comunicación, la tuya, la de un juez federal o incluso la del presidente, si tuviera su correo personal. You can't have 100% security and also then have 100% privacy. El gobierno tiene un sistema secreto, una máquina que te espía todos los días a todas horas. Se calcula que más de 1 millón de personas tiene el máximo acceso a secretos oficiales. 483.000 empleados de empresas privadas, muchos de ellos jóvenes como Snowden, y más de 700.000 de agencias del gobierno en los múltiples servicios de inteligencia. Si existe la esperanza, está en los proletarios. Si ellos pudieran ser conscientes de su fuerza, no sería necesario que conspirasen. La administración Obama es especialmente severa persiguiendo filtraciones. Ha procesado bajo la ley antiespionaje de la Primera Guerra Mundial a más informantes, 6 hasta ahora, que ningún gobierno antes en la historia de Estados Unidos. Nuevos nidos de conspiradores y saboteadores se han descubierto y se esperan nuevas detenciones. Ambiente orwelliano. Voy a empezar contigo, Antonio, haciéndote una pregunta. Parecía que tras la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos tenía carta blanca para actuar en un escenario internacional, pero últimamente vemos como Rusia le dice: no te entrego a Snowden, te paro los pies en Siria. Los países latinoamericanos, tradicional patio trasero, como por ejemplo Ecuador, dicen: damos asilo tanto a Snowden como a Assange. La presidenta de Brasil dice: esto qué es, yo no me reúno con el presidente. ¿Le han crecido los enanos a Estados Unidos en los últimos años? Bueno, creo que es la lógica en la política internacional. No hay imperio hegemónico, aunque Estados Unidos no sea imperio en la definición tradicional de tal, que dure eternamente. Es normal que se configuren nuevas relaciones y indudablemente ahí hay un bloque. Había la esperanza de crear una nueva Unión Soviética de algún modo, que es este bloque del ALBA, más Irán, más Rusia, toda una serie de conexiones que forman un bloque más o menos unificado, aunque aparentemente contradictorio a veces, ¿no? pero que actúan de modo común.
Yo quería comentar también el profesor Víctor San Pedro, bueno, que tan vehemente responde a lo que por lo menos yo no he dicho, porque a mí me llama la atención, ¿cómo algunos liberales? Tal? Bueno, es que yo no he defendido que haya que espiar a la gente, todo lo contrario. Si es que yo lo que no quiero es que el Estado, ningún Estado, se meta en mi vida, lea mis correos electrónicos, no quiero nada. Hoy parece que lo estáis haciendo a propósito porque estáis sacando un montón de cosas que vinculan a cosas que yo ya había pensado decir. Bueno, hemos visto ¿Qué negociamos con Periodista Digital hemos visto, de preparar los programas? Hemos visto una frase de Rebelión. Alfonso Rojo y yo nos llevamos muy mal en algunas teles, pero luego preparamos de 1984, cosas juntos. Y yo no quería hablar de ese libro, pero sí otro del mismo autor, Rebelión en la Granja. En Rebelión en la Granja, en el prólogo, magnífico, un auténtico ensayo sobre la libertad, Orwell avisa una cosa, dice, para combatir a nuestros enemigos, en este caso eran los fascistas y los nazis, no podemos correr el riesgo de convertirnos en los que ellos, y denunciaba cómo se coartaba la libertad de expresión de algunos ciudadanos que defendían ideas del eje. Entonces, es verdad, para combatir a nuestros enemigos son los que nos quieren robar la libertad. Y la libertad incluye el derecho a comunicarme sin que nadie me espíe. Para combatir a mis enemigos, el señor Obama y otros gobernantes están coartando mi libertad. El señor Obama, que ha cruzado líneas rojas, que ningún presidente, ni tan siquiera Bush, se había atrevido a cruzar, tal vez porque a Bush no se lo hubieran tolerado y a Obama con su buena imagen sí, han cruzado líneas rojas tremendas y están ahí. Y Obama entra en una categoría de gobernantes que está en la línea, pues ya lo decía antes, de los hermanos Castro en Cuba, que espían a sus ciudadanos. Entran en la línea de gobernantes que estamos viendo periodistas que están siendo juzgados bajo cualquier tipo de excusa, que entra en la línea de Rafael Correa en Ecuador, que entra en la línea, todavía no hemos llegado afortunadamente, de Vladimir Putin en Rusia, donde se asesina a periodistas por informar sobre lo que ocurre en el Cáucaso y no se investiga. Está entrando en esa peligrosa línea de los gobernantes que son capaces de todo para controlar la información. Augusto. A veces algunos comentarios me parecen surrealistas, ¿sabes? Como si estuviéramos en otro planeta, porque Snowden ha dicho una cosa que era, digamos, un secreto a voces. Yo recuerdo que en los 90 salió la noticia de un programa llamado Echelon que unía a Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá en un sistema de espionaje económico que iba contra la Unión Europea, contra todo el mundo, para beneficiar a sus empresas. ¿Ya? Yo creo que lo que ha ardido más a Estados Unidos de las filtraciones o confirmaciones de Snowden, de estas redes internacionales de espionaje, es poner en la palestra que Estados Unidos espiaba a todo el mundo, y yo creo que ese espionaje podría ser un 1, un 2, un 3, démosle un 10% vinculado a cuestiones o preocupaciones de terrorismo, y el resto era pero negocio. creo que el resto era espionaje económico, industrial. como se demostró un dato. Estados Unidos logró derrotar a un consorcio europeo en la instalación del sistema de radares de Brasil, que era por 5.000 millones de dólares o de euros, no recuerdo, a través de información que lograba captar de estas redes. Es decir, hay una guerra económica, lo sabemos porque si vemos Airbus, Boeing, hay una guerra a muerte, y en este terreno yo creo que llevamos la discusión a campos mucho más comprensibles, porque no están detrás de Snowden porque dijo esto, porque puso en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos, ni un carajo, están porque ha revelado o confirmado a qué nivel está llegando la guerra económica en el presente. Francisco. Sí, yo creo que el ala liberal de la mesa, como ha definido nuestro compañero, evidentemente ninguno de nosotros estamos a favor de que, yo creo que hablo por los tres, de que nos intervengan nuestros correos electrónicos, de que se metan en nuestra vida privada, de que sean capaces de tener datos sensibles de cada uno de nosotros. Yo creo que lo que estamos haciendo era simplemente poner sobre la mesa una situación que es real, que es la que se ha dado. No que estemos de acuerdo con ella, sino simplemente estamos poniendo sobre el papel lo que hay. Y luego, sí que estoy de acuerdo con lo que decía el embajador, de que posiblemente buena parte de toda aquella información tuviera poco que ver con el terrorismo internacional y mucho que ver con la posición de predominancia económica de Estados Unidos, que pretende seguir manteniendo en el futuro. Pero también digo yo una cosa, ¿alguno tiene alguna duda de que China
por ejemplo, si puede, estará espiando las patentes de Estados Unidos para tener esa posición de privilegio en el mercado internacional. No, pero es que China practica el espionaje, como está claramente y ampliamente reconocido. Industrial, principalmente. Dejadme mover mesa un poco y vamos con esto. Yo os digo una cosa, tal y como están las cosas, a mí si un Estado me garantiza una pensión de jubilación, una sanidad decente y escuelas para mis hijos, como si pone una cámara en mi inodoro. Lo que pasa es que... Esto es lo que hay. Víctor. Esto es lo que hay. Disculpadme si os habéis sentido ofendidos por la apelación de liberales. No, yo en absoluto. Yo comparto un sustrato liberal. De igual manera que Assange, lo sabéis, tiene el respaldo de los principales representantes del libertarianismo estadounidense y de muchísimos liberales y de todo el espectro ideológico habido y por haber. Yo creo que ya vale de hablar de fantasmas, China. El primer fantasma con el que se enfrenta Wikileaks es China, precisamente, con sus primeras filtraciones, cuando empieza a partir del 2006. El problema es que solo se considera un problema para Occidente cuando empieza en el 2010 a hablar de las guerras en curso y de las guerras humanitarias, inhumanitarias, ¿de acuerdo? China es el primero que bloquea los servidores y el acceso a Wikileaks con el Cablegate. Estamos hablando de una plataforma que es no censurable y no es rastreable, que lleva a sus límites la promesa de la libertad digital en red, que lleva a sus límites la promesa de un cuarto poder indestructible. 3 años aguantando, la has calificado de vividor. Tremenda vida, no te la deseo, desde luego. No. Y que se basan en un conocimiento de la red tanto o más profundo que el de los mejores equipos de ciberguerra que existen, entre otras cosas porque les entrenan de vez en cuando y hablan con ellos. Léete CryptoPunks, que es algo editado por Deusto, no es ninguna editorial tal, y es la conversación de 4 tipos que hablan como desde los 90 quisieron constituir en Internet la defensa, el ámbito de defensa irreductible de la disidencia y defensa de los derechos humanos. Este es el programa político de los whistleblowers, que ya van 8, no van 6. Casi triplica el señor Obama todos los whistleblowers procesados por todos los presidentes en toda la historia norteamericana. Hablas de periodistas, Barrett Brown filtró de Gift Files, es decir, fue filtrador por parte de Anonymous para precisamente otra macro y mega filtración justo Wikileaks ha venido para quedarse y para trabajar con los periodistas del nuevo siglo XXI. Bueno, primero, yo no considero ni mucho menos una ofensa, ni me lo he tomado como tal, que me llames liberal, soy liberal liberal conservador y muy orgulloso de serlo además. Y bueno, pues los que me conocen pues ya saben un poco cuáles son mis referentes y que yo habitualmente cito a uno de mis referentes absoluto, que es Ronald Reagan, pues cuando nos dice que el mejor gobierno es el menor gobierno y que cuando el gobierno venga y te dice te voy a ayudar, sal corriendo. O sea que yo precisamente, a mí todo el aparatix del gobierno y el estatalismo, me da repelús. Yo lo que... También habías tú comentado lo que yo quería decir, pero ahora no me acuerdo, pero bueno, ya caeré en ello. Sí, que los liberales solo queréis el Estado para que nos vigile, pero que no nos provea de servicios sociales. Ya caigo. No, lo que tú has dicho, yo desde luego yo no cambio mi libertad por ser constantemente espiado. Yo confío en el individuo, confío en mí mismo como ser capaz de garantizarme mi prosperidad y, si es posible, procurársela a mi entorno inmediato. Yo no cambio mi libertad en absoluto por un gran hermano que me vigile y ponga una cámara en mi inodoro. En absoluto, ya te lo puedo decir. Hola. ¿Estás con Wikileaks? Antes se me ha quedado algo por... Se me olvidó una cosa, además, ahora que... Luego te volveré. Sí, antes se me ha quedado algo por responder al compañero a Francisco, y es que, bueno, se acusa a los servicios de espionaje de no haber anticipado el último tipo de atentados de esta guerra global contra el terror que hemos tenido, o que seguimos teniendo, léase Kenia. Pero la realidad demuestra, como sabemos los periodistas, que la mucha información es igual a ninguna información. Entonces Estados Unidos, gracias a Snowden, sabemos que se han dedicado a recabar semejante cúmulo de datos de gente de todo tipo, de gobiernos de todo tipo, económicos, políticos, de seguridad, que al final
les volvieron a dar la tarjeta de nacionalidad a los que luego volaron las Torres Gemelas. O sea que, desde el punto de vista también de la seguridad, este nivel en el que estamos entrando no es operativo, creo yo. Pero vamos al tema central, que es en qué democracias estamos. Porque se supone que Occidente ha defendido siempre, durante la Guerra Fría y después, la generalización de la democracia y de los principios democráticos y de su base económica y el estado del bienestar para el resto del mundo. Entonces, desde ese punto de vista, el Patriot Act y 2001 no fue un cambio total de la seguridad. Eso se percibió así en ese momento, pero luego hemos visto que hubo excesos en ese pánico que entró, que por fortuna nos dejaron tocar el botón ese de la maleta, ¿verdad?, y dirigir el arma nuclear, que esa interpretación de la Patriot Act, la que aparentemente manejan los servicios de seguridad de Estados Unidos, no está sujeta a contrapeso ninguno, ni siquiera del Congreso, y eso se está discutiendo en el Congreso de Estados Unidos ahora. Y a futuro, que es lo que a mí me preocupa, ¿cómo hacemos para poner un poco de orden en esta selva del ciberespacio donde parece que hay carta blanca para competir? No sé si Estados Unidos lleva la supremacía, pero los demás tampoco van detrás. El problema es que las 2/3 partes, si no más, de las empresas que controlan la distribución en Internet o las redes sociales son norteamericanas. La verdad es que cuando todo esto se reveló, tuvieron una reacción en principio positiva, de hacer un compromiso y de pedir a la Administración que hubiera una interpretación legal y del Congreso de la Patriot Act que limitara la presión que está manteniendo de la Administración por filtrar datos. Ve concluyendo, Lola. Y me remito a la petición de una organización norteamericana, Human Rights Watch, que a su vez, además de los presidentes latinoamericanos y de otras gentes, están señalando que se debe proteger la privacidad en la era digital y que hay que regular mejor, a través de algún convenio, esa situación. Antonio. Bueno, me alegro de que el profesor San Pedro vuelva a sacar a Barrett Brown, al que yo ya había nombrado. Porque es un filtrador de Wikileaks. Vamos, no es que no me sienta ofendido porque me llamen liberal, es que yo soy liberal y no soy liberal conservador, yo soy liberal, libertario y no soy anarcocapitalista por los pelos. Pues entonces tendrías que ser así que yo, el programa 100% Wikileaks, que es la mejor libertad de prensa, es la que no existe. Si usted hubiera escuchado, pues se hubiera dado cuenta que yo estoy defendiendo todo esto. Lo único que sí me gustaría que Wikileaks siguiera cumpliendo las promesas que hizo para obtener la información. O sea, que era, tú me das la información y yo la cuento, yo no filtro la información, yo no la edito. Al final Wikileaks se está aportando como un medio de comunicación habitual y no es lo que prometió. Wikileaks ha traicionado sus propios principios y ese es un problema. Sobre el comportamiento de las empresas, la verdad es que una vez más es significativo. O sea, y no es por hacer buena Bush, porque no lo fue. Pero es llamativo. En muchas cosas no lo fue, y en temas de seguridad y de intimidad, pero lo ha superado Obama. Esas grandes empresas, en época de George W. Bush, cuando llegaban las autoridades y le pedían una información de alguien, se negaban. No, véngame usted con una orden judicial, porque si no, yo a usted no doy información. Y ahora ya son esas órdenes judiciales poco claras, poco abiertas, por Patriot Act, mejorada, entre comillas, mejorada a favor del Estado omnipresente por la administración Obama. Estas mismas empresas que, por ejemplo, Yahoo dio información, hubo un disidente chino que fue encarcelado gracias a que Yahoo le dio esa información. Pero en los Estados Unidos las empresas resistían y ahora ya empiezan a ceder. El problema es que aunque fueran empresas europeas, también cederían, porque cuando el poder del Estado es tan fuerte, las empresas terminan cediendo. Hay que quitar poder a los Estados. El Estado tiene que estar, el poder tiene que estar en manos de los ciudadanos, que eso incluye a las empresas, que se sientan fuertes ante los Estados para cumplir los compromisos con sus usuarios. Y uno de los compromisos con sus usuarios es: yo no voy a contar tus intimidades al gran hermano estatal. Augusto. Bueno, un pequeño tal. Nunca entenderé que la seguridad de Estados Unidos esté en manos de empresas privadas y concretamente el espionaje. De ahí que Snowden es discutiblemente procesable, porque él estaba en ese momento en una empresa privada. Firma el documento de confidencialidad voluntariamente, el formulario 132 de la Secretaría de Defensa. Antes, Augusto. Porque de fondo estamos hablando de la cuestión de la libertad de expresión. Y yo recordaba una frase de Bertolt Brecht que preguntaba: ¿quién te paga? Porque los medios de comunicación tradicionales, los escritos, los consorcios,
tienen propietarios. Propietarios que tienen ideologías, que responden a intereses económicos, que dependen de la publicidad. Y por lo tanto, la libertad de expresión es, entre comillas, porque ¿quién te paga? ¿Sabes? En España, aquí han tenido que cerrar prácticamente todos los periódicos de izquierda, porque como el gran capital es de derecha, pues no les daba publicidad. Perdón, se murió hace poco la mujer más rica de España, una de las más ricas del mundo, que era, y era de izquierda. Era bolchevique, en fin. Y era de izquierdas, o sea que es que... De aquellas maneras. Hombre, el dato y la inscripción ideológica no sé si son del todo ciertos. Hombre, liberal no era, te lo aseguro usted. Y Internet está en manos las empresas de quien esté, pero es un espacio abierto, libre. ¿Ya? Y de hecho es en estos momentos el único espacio donde se practica verdaderamente la libertad de expresión, porque si uno va a los grandes periódicos, a los grandes consorcios, estos tienen una línea editorial, no estás en mi línea, no te publico y punto. Yo aquí quisiera recordar, a propósito de un libro de Noam Chomsky que se titula Ilusiones necesarias, el control de pensamiento en las sociedades democráticas, donde hace para mí el mejor análisis de lo que era la prensa estadounidense en los años 80 y que sigue siendo referencia. Y en ese libro él presenta un caso que fue el asesinato del sacerdote polaco Popieluszko, y esto ocurrió al mismo tiempo que la dictadura salvadoreña capturaba, torturaba, violaba y asesinaba a 4 monjas norteamericanas. De la orden Merignol, a una de las cuales Sor Maura Clark yo llegué a conocer en Nicaragua. Entonces, Chomsky analizó el número de palabras y de centímetros que cada periódico en Estados Unidos dedicó a uno y otro caso. Y uno de los casos más sangrantes era, no sé si el de Washington Post, que se voló literalmente en un recuadro, digamos así, del periódico, la noticia de que habían asesinado y violado a 4 monjas norteamericanas mientras daban páginas enteras al caso de Popieluszko. Es decir, información dirigida según la ideología imperante. No es lo mismo, un momentito, que estamos en fase del minuto. No es lo mismo matar a un cura en Polonia que en Nicaragua o en El Salvador. Vamos ya a las conclusiones, volvemos a la regla del minuto. 1 minuto para cada uno. Empiezo con Francisco. 1 minuto de conclusiones. Sí, yo creo que lo que comentábamos un poco al principio, el planteamiento creo que está claro. Es decir, sobre todo la revolución tecnológica que ha habido en los últimos años ha puesto en manos de los gobiernos unas herramientas muy potentes a la hora de poder conocer qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Esas herramientas pueden ser utilizadas con fines productivos, con fines beneficiosos o, como hemos visto en algunos casos, para obtener información de forma no del todo legítima. En cualquier caso, y volviendo a lo que fue mi intervención inicial, creo que tenemos que ser conscientes de que si lo que queremos es afrontar los conflictos de otra forma a través de la información y prevenir determinado tipo de atentados, violencia de todo tipo, la información es necesaria y conseguirla se tiene que hacer por determinados tipos de métodos, lo cual no significa que los gobiernos tengan barra libre para poder hacer lo que quieren, sobre todo con la vida de los ciudadanos. Se terminó el minuto. Víctor, 1 minuto. Sí, lo que Manning desveló es que solo 1 de cada 4 muertos fallecidos en las guerras de Afganistán y de Irak era un objetivo militar. Es decir, solo 1 de cada 4. Total desastre militar. Fracaso total de lo que significan las operaciones humanitarias, mal llamadas humanitarias, en curso. Segundo, lo que Snowden acaba de mostrar, y para todo el mundo, incluso para contertulios que los insultan, es que el Estado y las grandes empresas digitales se han dado la mano. Unos monitorizan ciudadanos, otros monitorizan consumidores. Se acabó el anonimato, somos perfiles. Cuando tengamos algún asunto pendiente nos vendrán con 4.000 documentos como le vinieron a Chelsea Manning. En un juicio secreto se ha vulnerado el Estado de Derecho a nivel doméstico, internacional. Basta. Gracias, Víctor. Antonio, 1 minuto. Los estados siempre han espiado, seguirán espiando. Hay un salto, pero sin embargo hay un salto cualitativo muy importante entre la lógica del espionaje entre estados a espiar ciudadanos de otros estados que no tienen motivos de seguridad para ser espiados y sus propios ciudadanos.
Esto es un salto importantísimo. También lo hace, por cierto, el gobierno francés, que tanto se ha escandalizado el presidente de la República Francesa, del hexágono, pues hemos sabido recientemente que él también lo hace. Y el gran hermano estatal, sea cual sea el de Obama, sea el de los Castro, sea el de Rafael Correa, o sea el de Vladimir Putin, o cualquier otro, o el del Rajoy o el Zapatero de turno, cuanto más lejos los ciudadanos, mejor. Que no quiero que se metan en mi casma, que no quiero que se metan en mi cuenta corriente y no quiero que se metan en mi casa. Los ciudadanos están para ser libres, no para ser investigados, y no acabemos con la libertad con la excusa de defenderla. Lola, un minuto. Igual que en la Guerra Fría hubo reglas para limitar los efectos que podía tener la carrera de las armas nucleares, hay que poner coto y reglas a esta carrera sin límite y sin ningún respeto a los derechos individuales, pero tampoco a la soberanía de los Estados, poner coto, digo, a la competencia en el ciberespacio. Se puede, se ha hecho en otros casos, y yo creo que además debe haber una autoridad internacional que ponga esas reglas. Si no, vamos hacia un mundo en que las sociedades abiertas, casi todo depende del ciberespacio, desde la distribución del agua hasta la electricidad. Nos arriesgamos por esa vía no solo a una guerra entre naciones, sino también a que grupos rebeldes puedan también competir en ese ciberespacio sin reglas y sin límites. Gracias, Lola. Rubén, conclusiones. Cerrando desde la bancada liberal, con distintos matices, cada uno de nosotros, pues suscribo lo que han dicho mis compañeros y quiero añadir que el soldado Manning o la soldado Manning y Edward Snowden firmaron el formulario 132 de la Secretaría de Defensa. Se comprometían a no revelar información que ha comprometido a compañeros de la soldado Manning y ha comprometido a agentes de información y de inteligencia. Han firmado un documento de forma voluntaria y Snowden incluso reconoce que entra para espiar, que entra para coger información. Desde el punto de vista estrictamente legal, son traidores. Gracias, Rubén. Augusto, conclusiones. Quisiera recordar el nombre de quien lo dijo: libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Estamos aquí en un ejemplo más. Y yo creo que de fondo, en este afán de control, se esconde un nuevo totalitarismo. Yo creo que el control de las mentes hace innecesario el uso de la fuerza o la violencia. Quisiera imaginarme una vuelta a los grandes debates de Naciones Unidas en los años 50, 60, 70, donde se luchaba por crear un orden internacional regido por las leyes y no por la violencia. Y yo veo que no es solo dentro de Internet, sino que está implantándose una violencia distinta, que son los drones en Afganistán, las guerras de agresión contra países indefensos, es decir, que estamos en un momento crítico. Se acabó el tiempo, Augusto. Muchísimas gracias. Gracias a los 6. En Forapache hemos vuelto a demostrar que somos un programa con una rigurosidad en el tratamiento de los temas difícil de encontrar en otros programas. Yo no sé si Rosalía Mera era de izquierdas, pero podía haberlo demostrado financiando los programas que hacemos, pero no, se hizo rica con una empresa que mantiene a buena parte de sus trabajadores en condiciones laborales que serían ilegales en España. Así son los ricos. Nos veremos la semana que viene en Forapache. Thank you.